Está. Bueno, entonces les decía pues que vamos a hacer un repaso tanto de la distribución de Poisson como de la distribución exponencial. Saber que la distribución de Poisson es de variable aleatoria discreta, generalmente se la utiliza para conteo, y eso es lo que nos va a servir en la teoría de colas. Contar cuántas personas llegan por cada 15 minutos, ¿sí? O cada hora. Y eso pues también se puede hacer en cualquier establecimiento, no solamente en los bancos, sino en los almacenes, en los cajeros, a la espera del bus, por ejemplo, en ciudades grandes, pues hay que hacer cola, pues, para ingresar al Transmilenio, por ejemplo, esos son cantidades de gente, pues, que entra allá, ¿no es cierto? Entonces, incluso 2 o 3 colas que entran simultáneamente al Transmilenio. Entonces, hay que hacer colas en esa parte y hay que contar cuántas personas. Entonces, es variable aleatoria discreta, lo que se va a trabajar aquí. Otras distribución como tener en cuenta el tiempo de atención, por ejemplo, de un cajero, el tiempo de atención de una persona que está recibiendo los cobros de agua, luz, allá en estos puntos de estos servicios públicos. Eso se distribuirá en forma exponencial, ¿sí? Esa es variable aleatoria continua. Entonces, también el tiempo de llegada de las personas también es una variable aleatoria continua. En este caso es una variable aleatoria discreta porque va a ser conteo nada más, ¿sí? Va a ser conteo. Entonces, la fórmula, aquí está un resumencito en este cuadro. La fórmula para el modelo de Poisson es pues lambda a la x por e a la menos lambda sobre x factorial. La miremos un poco transformada por allá en la teoría de colas, que aquí será considerando el tiempo también, en un tiempo determinado. Entonces aquí será lambda por t a la x, e a la menos lambda por t sobre x factorial. Sí se transformará un poco, pero esa es la estructura de la fórmula del modelo de Poisson. X es una variable aleatoria discreta que asume valores de 0, 1, 2 en adelante. La media, en este caso, es lambda y la varianza es lambda también, ¿sí? La varianza es lambda y la desviación estándar pues será la raíz cuadrada de este valor. Entonces, si a usted le dicen en el modelo de Poisson que lambda vale 5, entonces la media es 5 y la desviación estándar es raíz cuadrada de 5. Esa es la parte de estadística, ¿no? Estadística, ¿qué es esto? Estadística 1. Entonces, pues ya miraron estadística 1 y estadística 2 porque están mirando la materia de investigación de operaciones. Simplemente acá les hago un pequeño repaso sobre eso. La teoría un poco más profunda, aunque mencionada nada más, pues aquí está de que los eventos para el modelo de Poisson pueden ser independientes y mutuamente excluyentes y que los eventos ocurren en unidad de tiempo, espacio, volumen, ¿sí? En este caso, pues hay que siempre mencionar una unidad de que se está haciendo la medición, se está haciendo el conteo, ¿sí? Puede ser en cuestión de tiempo, espacio o volumen. Por ejemplo, el tiempo, pues cuántas personas ingresan a un cajero automático cada 15 minutos, cada cuarto de hora. Entonces estamos haciendo mención en tiempo. ¿Cuántos errores de ortografía hay en un libro por página? Si estamos haciendo mención al espacio, ¿sí? Y cuántas bacterias, digamos así, cuántas bacterias hay en un litro de agua, ¿sí? Cuando ustedes van a hacer análisis sobre el agua, el acueducto en Ipiales, pues les interesará tomar muestras de 1 litro o menos, eh, pues generalmente es 1 litro, de los diferentes barrios o de diferentes sectores y de ahí analizar cuántas bacterias nocivas al organismo de una persona pues hay en cada litro de agua. Entonces estamos haciendo un conteo teniendo en cuenta el volumen, ¿sí? Entonces puede ser tiempo, espacio, volumen u otra unidad, ¿sí? Llámela capacidad, llámela no sé qué otra dimensión, digámosle ahí, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando entregan esas casas de interés social,
pues ustedes saben que esas casas pues tienen muchas fallas, ¿sí? Muchas fallas, y entonces cuando les entregan, cada usuario a veces reporta las fallas que tiene, ¿sí? Entonces, que fallan los baños, que fallan las chapas, que fallan eh, que hay errores en las paredes, que hay, bueno, en el estucado que hay muchas fallas, entonces todo eso, eh, ¿y qué es lo que están haciendo? Contando el número de fallas en cada casa. Entonces ahí estamos teniendo en cuenta también el espacio, ¿sí? El espacio, en este caso, pues tomando como espacio la casa que le están entregando pues al usuario. Bueno, cuando se hace todo eso, pues son conteos en mención de estas en función del tiempo, espacio, volumen, digamos, de estas unidades de medida. Y la fórmula que en este caso se utiliza, pues es la que ya hemos revisado, la que ustedes ya trabajaron, ¿no es cierto? Lambda a la x y a la menos lambda sobre x factorial. Y aquí en este caso hay que tener en cuenta muy bien este lambda. Y esto es lo que nos va a servir pues para la teoría de colas. Número promedio de eventos en unidades de tiempo. ¿Cuántas personas llegan pues a la cola cada cuarto de hora, cada hora? ¿Sí? Entonces eso es lo que se va a empezar a observar, a contar allá en el análisis teórico, digamos, de esa formación de colas, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas ingresan o entran a la cola o entran al banco o a la oficina o al supermercado en unidad de tiempo, generalmente, ¿sí? A nosotros nos interesa eso, en unidad del tiempo. Bueno, otras, pues, como les decía, pues también pueden considerar el espacio, el volumen, capacidad, etcétera. X es el número de éxitos, o sea, en este caso, pues es un valor fijo que lo preguntan, pues, en cada instante o en cada problema, ¿sí? Entonces, le van a decir, ¿cuál es la probabilidad de que en el siguiente cuarto de hora ingresen 5 personas? Entonces, X vale 5. O sea, que hayan 5 personas que ingresen o que hagan que en los siguientes cuartos de hora entren a la cola 5 personas. ¿Cuál es esa probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora determinada pues hayan en la cola 10 personas? Entonces todo eso se resuelve con X toma el valor, depende de la pregunta que estén realizando. El valor esperado, pues aquí se calcula como sumatoria de X por P de X, ese se llama E de X, la media, el modelo de Poisson es E de X, en este caso, valor esperado, y la definición, pues, es sumatoria de X por P de X. Y esto simplemente será X por P de X que vale esta función. Hacer este trabajito de aquí es un poquito matemático, no lo voy a hacer, pero si alguien lo, lo quiere hacer la demostración, lo puede empezar a desarrollar. Por ejemplo, este X factorial es X por X menos 1 por X menos 2. Bueno, por X menos 1 simplemente factorial y se cancela con esta X. Y luego este E a la menos X sale de la sumatoria porque es constante y ahí quedará simplemente lambda a la X sobre X menos 1 factorial. Donde aquí saca un lambda y al sacar un lambda de aquí le va a quedar lambda a la X menos 1 y simplemente mira al final de que lambda a la X menos 1 sobre X menos 1 factorial es una serie, porque va hasta infinito, es una serie infinita, aunque valga la redundancia ahí, que eh, eso es el número en este caso E elevado a la lambda, ¿sí? Es un número E elevado a la lambda, y en este caso, E a la lambda por E a la menos lambda, pues da E a la 0, y eso daría simplemente lambda en total. Bueno, esa demostración se la podría realizar, sí, se la puede realizar. Yo la he hecho aquí habladito, digamos, sí, la demostración, pero usted la puede ejecutar, pues, haciendo todos esos pasos que mencioné. Entonces, usted puede hacer ese trabajo y demostrar que toda esa expresión de aquí, al desarrollar esa expresión, ir haciendo algunos trucos que se llaman matemáticos, bueno, no son trucos, no es que sale por arte de magia eso, sino que ir haciendo algunos artificios, digamos así mejor, algunos reemplazos, algunas transformaciones a esas expresiones, pues se logra
simplificar. Eso es lo que se hace en matemáticas. Y eso pues lo llama uno demostración, ¿sí? Eso es lo que hace uno, procesos lógicos, procesos establecidos en matemáticas y llegar a un resultado más simplificado. Para concluir de que la media o el valor esperado en el modelo de Poisson es lambda. ¿Y qué es lo que significa que mu es igual a lambda? O sea que en este valor, la variable x toma su máxima probabilidad. Eso es lo que significa. ¿Sí? Que si esto es 5 personas que ingresan en promedio ingresan a un cajero 5 personas cada 15 minutos, la máxima probabilidad es que ingresen 5 personas cada 15 minutos. Eso es lo que está diciendo que la media es lambda. Aquí hay otras consideraciones matemáticas, pues para calcular el e de x a la 2, que hace parte de la varianza después. Simplemente es la misma expresión anterior, mire, pero ahora sí el x elevado al cuadrado. Y simplemente lo que tendríamos que demostrar es que este x a la 2 por esta función, lambda a la x por n a menos lambda sobre x factorial, pues es igual a esta expresión de acá. Un poquito más complejo. Aquí sí hay que utilizar un truco, aquí sí es un truco, y es un truco que uno dice, ¿y quién se inventó ese truco para resolver eso? Porque aquí uno lo que hay que hacer es una transformación del x a la 2 para hacer esa demostración. Que el x a la 2 es lo mismo que x por x menos 1. A ver si estoy bien. Más x. A ver, x menos 1 más x. ¿Y eso quién lo mira? ¿Y por qué esa transformación? Porque estas expresiones, esta x por x menos 1 y esta x, está metida en el x factorial. Y entonces el x factorial, simplemente, si yo lo desarrollo, será x por x menos 1 por x menos 2, etcétera, factorial. Y entonces ahí está metido esto. Y con este truquito aquí, mire que esto da lo mismo de x a la 2. Aquí da x por x, x a la 2. Menos x más x, pues el menos x con x se cancela y me queda esta expresión x a la 2. O sea que este es un truco, un reemplazo necesario para llegar a transformar toda esta expresión y luego separar en dos sumatorias y esas dos sumatorias simplificarlas tal como dice acá arriba y llegar a demostrar que eso es igual a esta expresión. Bueno, ¿aquí hay un chat de alguien? Continuarán, bueno. Por favor, los que lleguen ya tarde pues ya no le llamé lista. No me vuelven un desorden. Bueno, ya te anotamos, Timarán, Juan Timarán. Ya simplemente, pues cuando uno llega en los espacios universitarios, es el cuarto de hora que uno cuenta, ¿sí? Y uno más o menos se demora como 10, 12 minutos a llamar lista. Entonces ya, cuando termine lista, se cierra ya. Y para allá ya no se preocupe de que si lo marco o no. Ya quedó como que no vi. Digo tarde, pues, prácticamente. Que sería lo mismo de no venir, pues prácticamente es un error ahí de llegar tarde. Bueno, aquí dice que es por falta de internet, pues en estos medios sí que es complicado irse a investigar si fue cierto o no. Todo el mundo hace ese truco, ¿no es cierto? Bueno, a veces yo menciono a alguien, mire tal persona y no contesta. Por allá después escribe, profe, es que no tenía sonido, no tenía micrófono, entonces uno se pone a comprobar eso, si es verdad. Si ustedes algunos estudiantes toman todos los medios necesarios pues para no, bueno, o utilizan todas esas cosas pues, para evadir algunas cosas. Bueno, esperemos que no sea así el caso de ustedes. Bueno, les decía entonces de que pues para hacer esta demostración, llegar a que de x a la 2 es igual a esta expresión, pues necesito en primer lugar este reemplazo en esta expresión de aquí. Y de ahí seguir descomponiendo esa sumatoria y seguir haciendo el trabajo y llegar a esta simplificación. Bueno.
La varianza, pues en este caso, en las distribuciones de probabilidad se define como e de x a la 2 menos e de x al cuadrado. Ya tenemos e de x a la 2. E de x a la 2 ya lo demostramos que era lambda a la 2 más lambda, menos la media dijimos que era lambda, entonces lambda al cuadrado. Este lambda al cuadrado con este lambda al cuadrado de acá se cancelan porque el uno es positivo, el otro negativo, y simplemente me queda que la varianza del modelo de Poisson es lambda. Y la desviación estándar, pues la raíz cuadrada de lambda. Eso es lo que eh, teníamos que recordar pues para esta distribución. Y aquí hay unos ejemplos que me dicen, en promedio ingresan a un supermercado 6 personas cada 15 minutos. Entonces está haciendo en cuenta que me está dando un promedio de personas que ingresan al supermercado cada 15 minutos. 6 personas ingresan cada 15 minutos, cada cuarto de hora. O sea que está haciendo el conteo cada cuarto de hora. Entonces, pues, se ubicaron ahí en el supermercado y tomaron espacios de 15 minutos. Digamos que un espacio que fue seleccionado en forma aleatoria fue estar de 9:15 a 9:30. Entonces usted va a ese espacio de 9:15 a 9:30 de la mañana y exactamente cuando se para ahí ingresan, se pone a contar cuántas personas ingresan a ese supermercado. Y cuenta y cuenta y cuenta y cuenta, digamos que contó en un espacio 10 personas ingresaron en esos 15 minutos. Y en otro espacio, digamos, de 1 de la tarde a, bueno, coloquémosle de 2 de la tarde a 2:15, vuelve y cuenta, y supongamos entraron 5 personas. Y otro espacio, supongamos de 4:15 a 4:30, entraron 12 personas. Y así, para varios espacios de 15 minutos hizo el conteo. Y eso es lo que usted ha mirado de pronto en algunos establecimientos que están solamente personas parados ahí con un cuadernito anotando, haciendo lineecitas o mirando cuántas personas ingresan. Lo mismo se han dado cuenta en las vías, ¿sí? En las vías hay unos ingenieros, pues estudiantes de ingeniería, que empiezan a hacer conteos y están parados nada más ahí en la vía con tomando apunte. eh, de qué tipo de autos pasan, ¿sí? Si son tractomulas, si son automóviles, si son furgones, bueno, etcétera, camiones, que están haciendo ese conteo, ¿sí? Obviamente, pues para mirar cuál es la frecuencia de uso de esas vías, y todo eso se hace, y lo harán pues en espacios de 1 hora por lo menos, ¿sí? En espacios de 1 hora. Eh, y entonces hacen conteo. Y cuando hagan esos conteos, después de tener varias sesiones de conteo, sacan un promedio. Entonces, 10 más 5 más 12 más 4 personas que hicieron el conteo promedian. Y cuando promedian, entonces dicen, bueno, a ese supermercado ingresan en promedio 6 personas cada cuarto de hora. ¿Y qué le está dando, qué le está diciendo ahí? Pues le está diciendo que esto es lambda. O sea, que lambda vale 6. Y listo, suficiente con eso para decir que ya es Poisson porque está haciendo un conteo de personas que ingresan, es conteo lo que se hace ahí y teniendo en cuenta el tiempo. Entonces lo que le está dando es lambda. Y cualquier pregunta que hagan al respecto, pues de esta información que le están dando, se puede resolver por Poisson. Entonces aquí me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que en los siguiente cuarto de hora ingresen exactamente 4 personas? O sea que X vale 4. O sea que aquí lo que debo resolver es la probabilidad de que X sea igual a 4. Y como ya tengo lambda, pues listo. Ya sé que lambda es 6, entonces ahí escribo 6 a lambda a la X, que es la fórmula, E a la menos lambda sobre X factorial. Con esos dos valores, suficiente para calcular cualquier probabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que eh, en los siguientes cuarto de hora o 15 minutos ingresen máximo 2 personas? Entonces, la probabilidad también de que X sea menor o igual a 2, máximo 2 personas, menor o igual a 2. O sea que puede entrar 0 personas o 1 o 2 personas, máximo 2.
Y acá dice por lo menos 2 personas que ingresen, por lo menos 2 personas. Entonces acá será mayor o igual a 2. Probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. ¿Y cuáles son los X para este caso menores que 2? Decíamos, pues los X que sean iguales a 0 más probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2. Y sumo, simplemente porque los eventos son eh, independientes y mutuamente excluyentes, según la teoría, ¿no? Y acá en esta parte dice que los X sean mayores que 2, o sea, mayores o iguales a 2, entonces probabilidad de que X sea igual a 2, más la probabilidad de que X sea igual a 3, más la probabilidad de que X sea igual a 4, y más, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuántas personas ingresan a ese supermercado? Pues no se sabe, ¿sí? No está determinado. Puede ser que sea un supermercado bastante grande y a ese supermercado ingresen cada 15 minutos, pues en montonera, y digamos que alcanzan a entrar 100, 200 personas. ¿Sí? 100, 200 personas a ese supermercado en 15 minutos. Y más hoy que es día sin IVA, pues seguramente a los supermercados están ingresando bastantes personas por montón, ¿no es cierto? Están ingresando cada 15 minutos, entonces ingresarán bastantes. Pero ¿será que puede a un supermercado entrar 1 millón de personas? 2 millones en 15 minutos? Yo creo que no. Esa cantidad sería muy extremo. Sí, sería muy extremo. Casi es improbable o probabilidad de cero, pues, que ingresen más de 1 millón de personas, ¿no? Tendrían que entrar en montonera, y además, pues si el supermercado no tiene esa capacidad de abarcar 1 millón de personas, pues no van a poder ingresar, ¿sí? Supongamos que la capacidad de un supermercado sea solamente de 200 personas. ¿Cómo ingresan 500? ¿Cómo ingresan 1 millón? Entonces es imposible. Entonces, estos puntos suspensivos no significan que van a entrar infinita cantidad de personas a ese supermercado. Hasta una cantidad grande, dependiendo del tamaño del supermercado o la capacidad del supermercado. Bueno, entonces resolvamos esas preguntas. En este caso, pues me ha dado que X número de personas, mire lo que está haciendo conteo. Número de personas que ingresan al supermercado cada 15 minutos. Y los valores serían de 0 en adelante, por hasta un valor no muy grande, les habíamos dicho, ¿no es cierto? Lambda es 6, según la información del problema, promedio de personas que ingresan al supermercado cada cuarto de hora. Y se resuelve este caso, como ya miramos que me da lambda, pues y estamos haciendo conteo, entonces se resuelve por la fórmula de Poisson para cada probabilidad que vaya a calcular. Recordemos la formulita nuevamente. Lambda a la X por A a la menos lambda sobre X factorial. O sea, ténganla en la mente porque esa es la fórmula que vamos a estar trabajando pues en teoría de colas para el conteo. Bueno, que ingresen exactamente 4 personas en los siguientes 15 minutos, pues será probabilidad de que X igual a 4. Y simplemente será reemplazar lo que yo les decía, reemplazar lambda, que vale 6, X, que vale 4 para este caso, y me queda 6 a la 4 por E a la menos 6 sobre 4 factorial. Esto se puede hacer en calculadora, lambda 6 elevado a la 4, por E a la menos 6, ahí en la calculadora hay una tecla que es Shift E, o si no lo hacen en Excel, exponencial de menos 6 y 4 factorial, ¿sí? También sale en la calculadora. Entonces eso lo puedo hacer primero el numerador, o de arriba quiero decir, o si va a utilizar en forma directa, utiliza esos paréntesis que están ahí, ¿sí? Paréntesis, 6 elevado a la 4 por Shift E. Ahí aparece el E con naranja y aparece E a la X. Entonces simplemente no es elevado, sino menos 6. E menos 6, que queda escrito
dividido sobre 4 factorial. 4 factorial. Escribe el 4 chip factorial y eso pues le da un resultado. ¿Sí? Ustedes lo van a observar ahorita en la cámara. ¿Qué es eso? Y creo que esa es la nomenclatura o la forma de escribirlo en calculadora. Paréntesis, pueden observar, paréntesis 6 elevado a la 4 por esa E aparece con chip E, que aparece aquí en esa parte, ya les indico, aquí aparece el E a la X con naranja. Y en esta partecita de esta calculadora aparece E a la X con naranja. Entonces aquí el chip y esa tecla y aparece la E. Y luego el menos 6. Y el menos 6 cierra paréntesis sobre 4 factorial. Y 4 factorial pues aparece aquí X factorial debajo de esta tecla que estoy apuntando aquí. Aparece aquí arribita el X factorial. Entonces chip y esta tecla. Y le aparece ese símbolo de admiración, que significa 4 factorial. Y enter igual le da pues todos esos decimales, ¿sí? Todos esos decimales. Bueno, y se redondea pues por lo menos con 4 decimales, ¿no? Con 4 decimales. ¿Cuánto lo dio alguien que me dicte todos los decimales de esa operación, por favor? Aquí están con 4 decimales, pero necesito todos los decimales. 0,13, ¿qué? ¿Nadie está en clase? ¿Nadie tiene una calculadora ahí a mano? Quiero todos los decimales que aparecen en la calculadora. Que ya indiqué cómo se ingresa esa expresión en forma directa, pero si no, usted lo puede hacer. 6 a la 4 le da un valor grande. E a la menos 6, el E es 2.718281, el número de Euler, 2.718281, lo eleva a la menos 6, multiplica y divide sobre 4 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1, que son totales 24. Y debe darle ese resultado. Bueno, nadie se gana esa décima y solamente con hacer esa operación. Los decimales son 0,13385, 26, 617. Y algunas calculadoras dan más decimales. 0, 13, 38, 52, 6, 6 nomás un 6, 617, 617. Y eso se aproxima, pues en este caso, con 4 decimales a 13,39%. Harán esa operación porque, como les digo, esto es fundamental que lo sepan. Aplicar esa formulita. Por lo menos calcular. No los escucho a ninguno. Michael Portilla, ¿sí te dio el valor o no? ¿O estás enredado ahí en la calculadora? Sí, profe. ¿Sí ya pudo o no? Sí, profe. Listo. Espero que te haya dado ese valor. Listo. Entonces, comprobarán esos valores. Porque igual ahorita vamos a seguir para las otras partes, la B y la C, pues aplicando varias fórmulas, varias veces esa fórmula. Y si no saben cómo se maneja la calculadora, pues se van a quedar sin poder desarrollar. Miren que hay otros cálculos ya. Miren. Máximo 2 personas, que dijimos que en los siguientes 15 minutos ingresen máximo 2 personas. Máximo es de 2 hacia abajo. Entonces, de 0, 1 y 2. Que ingresen 0 personas o 1 persona o 2 personas cada 15 minutos. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a dar respuesta a eso. Entonces, aquí en este caso, pues simplemente, probabilidad de que x igual a 0, vuelvo y reemplazo. Lambda a la 0 y a la menos 6 sobre 0 factorial y me da aproximadamente esto. Van a dar más decimales, pero pues recorto hasta 4 decimales diferentes de 0. Y hasta ahí sería la aproximación.
X igual a 1, la misma situación. 6 a la 1 por E a la menos 6 sobre 1 factorial. Y me da aproximadamente esto. X igual a 2, entonces 6 a la 2, E a la menos 6 sobre 2 factorial y te da este valor. Y sumas estas probabilidades para obtener la respuesta a la pregunta que se están haciendo. 0, bueno, entonces es cuando X igual a 0, cuando X igual a 1, cuando X igual a 2, suma, se aproxima y le da que en los siguientes 15 minutos la probabilidad de que ingresen máximo 2 personas es del 6,2% aproximadamente. 6,2%. Y la otra pregunta la se dice de que por lo menos 2 personas ingresen cada 15 minutos, ¿sí? O en el siguiente cuarto de hora. ¿Cuál es la probabilidad de que ingresen por lo menos 2 personas? Y por lo menos 2 personas, pues aquí es de que ingresen 2, 3, 4, etcétera, ¿sí? De pronto hasta 1000, de pronto hasta 200, de pronto hasta 100 personas ingresan a un supermercado cada 15 minutos. Pero entonces calcular todas estas probabilidades es demasiado extenso. Demasiado extenso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mirar qué valores faltan en este listado. Los valores que faltan solamente son la del 0 y la del 1, porque X decíamos que toma valores de 0, 1, 2, 3 en adelante. Entonces, como aquí tomaron de 2 en adelante, los que faltan serían la de 0 y la de 1. Entonces, solamente calculo la de 0 y la de 1, la sumo, lo que dice la expresión, y lo resto de 1, porque todas, como es distribución de probabilidad, todas las probabilidades para cada punto sumado, pues me dan 1. Y esa es la condición para hacer distribución de probabilidad, que la suma de todas las probabilidades, donde X tome valores, pues eso debe dar igual a 1. Entonces, como todas suman 1, entonces 1 menos las que faltan en este listado, estaría calculando pues todo este montón de probabilidades con unas pocas. O sea, es un camino corto que se hace. Es decir, que probabilidad de que X sea mayor que 2, simplemente es 1 menos probabilidad de que X sean menores que 2. Y las menores que 2 son la de 0 y la de 1, es lo que estoy haciendo en teoría. Entonces, lo que hago es coger la de 0 y la de 1, en este caso la de 0 es 0,02479, y la de 1, creo que está calculada acá, es la de 0,1487. Creo que está calculada también la de 1. Aquí está calculada la de 1. Y la sumo estas dos. Mira, aquí estoy haciendo, sumando las dos. Y como no hice el proceso de calcularlas, la de 2, la de 3, la de 4 y sumarlas, y me fui por otro camino, entonces siempre que haga por el complemento, que se llaman, hago 1 menos esa suma. Y eso le da que la probabilidad de que ingresen al supermercado por lo menos 2 personas es del 98,26%. Entonces, casi que seguro, está diciendo es una probabilidad altísima de que a ese supermercado en 15 minutos están ingresando por lo menos 2 personas, 2 o más, quiere decir. Hicimos aquí una media aproximación al proceso que se hace de la llegada de las personas pues a un supermercado. Y ahora sí a ese supermercado no le haga la entrada, sino que le hagan las personas que entran a la cola. Entonces ya estamos prácticamente adelantando la teoría para hacer análisis ya allá en las colas, en las líneas de espera, que se llaman, el nombre técnico se llama líneas de espera. Listo. En este material que se los voy a enviar, pues hay otros ejemplos, por ejemplo este. Mire, diciendo, en un almacén, podría ser el mismo supermercado, ingresan cada hora, dice, se observa el número de clientes que ingresan cada hora. En un conteo de 7 sesiones que se hicieron, se contaron que en una hora entró 4 personas, en otra hora 8, en otra hora 12, en otra hora 15, en otra hora 3, bueno, etcétera. Y dice, ¿cuál es la probabilidad de que en la siguiente hora ingresen de 7 a 11 clientes? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos haciendo conteo. En este caso nos interesa personas que ingresan cada hora. Necesitamos con estos valores calcular un promedio. Y si yo calculo ese promedio, pues lo que voy a obtener es lambda, como dice aquí el desarrollo. ¿Y qué significa eso? Que a ese supermercado ingresan en promedio
9 personas cada hora. Y entonces, como ya tengo lambda, pues ya puedo resolver de que X tome valores entre 7 y 11. Tendría que calcular la probabilidad de que X igual a 7, probabilidad de que X igual a 8, 9, 10 y 11, y sumarlas. Eso sería todo lo que habría que hacer en este ejemplo. Teniendo lambda igual a 9, promedio de personas que ingresan cada hora, la probabilidad de que X esté entre 7 y 11, pues simplemente es calcular esas probabilidades y sumarlas. No sé si están desarrolladas aquí todas. La de 7, la de 8, mire, la de 9, la de 10, la de 11 y la sumo. Y listo. Y ya está la probabilidad. O sea que la probabilidad de que a ese supermercado ingresen de 7 a 11 personas es del 56,63%. Aquí hay otro ejemplo muy parecido al primero, pero es con un cajero automático que ingresan en promedio 5 personas cada cuarto de hora. O sea, lambda vale 5. Y le preguntan cuál es la probabilidad que en el siguiente cuarto de hora ingresen 3, por lo menos 2, máximo 4, y calcular la media y la desviación estándar. Este es como casi directo, porque la media, dijimos en el modelo binomial, la media es lambda y la desviación estándar es raíz cuadrada de lambda. Entonces, eh, analicemos esa parte de cómo se hizo y cómo se analiza. Entonces, lo que estamos aquí, lo otro pues está muy fácil, es repetir lo mismo que el primero. La parte A es probabilidad que X sea igual a 3. La probabilidad que por lo menos 2 personas ingresen significa X mayor o igual a 2. Pues aquí en este caso resultaría un proceso bastante extenso. Me voy por el camino corto y hago esos cálculos simplemente. La de X igual a 0 y la de X igual a 1. Máximo 4 personas, menor o igual a 4. Entonces 0, 1, 2, 3, 4. Calculo cada una de ellas y la sumo. Y la D, que dijimos que vamos a hacer énfasis en esa parte, que es lo que significa calcular la media y calcular la desviación estándar. Entonces la media es lambda. ¿Y qué significa? Pues que lo más probable es que a ese cajero ingresen 5 personas en cada cuarto de hora, ¿sí? Cada 15 minutos. Eso significa la media. Pero generalmente no están entrando 5 personas, sino que van a ingresar, pues, como es variable, van a ingresar menos de 5 o más de 5. Pero entonces, ¿qué es lo más probable? Entonces, por eso está la desviación estándar. La desviación estándar de 2.24. ¿Qué quiere decir en este caso? Pues que habrán 5 menos 2 personas sería 3 y 5 más 2 personas sería 7. O sea que más o menos van a estar entrando. Lo más probable es que ese cajero ingresen entre 3 y 7 personas. Eso es lo que estoy diciendo aquí en esta expresión. Cuando me dan la media y la desviación estándar, lo que yo debo hacer es este intervalo, la media menos la desviación estándar, la media más la desviación estándar, en este caso pues hago resta aquí. Esos dos valores suman en el otro lado, aquí obtengo los resultados y acá aproximo. Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que lo más probable, o sea, las mayores probabilidades están en que ingresen de 3, 4, 5, 6, 7 personas en los siguientes 15 minutos, pues a ese cajero. Y eso sería lo del modelo de Poisson, ¿no? De variable aleatoria discreta, observen, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que quiere decir variable aleatoria discreta? Pues que van a ocurrir los eventos en forma aleatoria y que no se puede determinar cuántas personas van a ingresar o cuántos casos van a suceder en ese tiempo determinado, ¿sí? Y además de que es discreta porque los valores que se va a obtener no asumen valores, eh, no asumen valores eh, que admitan decimales. ¿Sí? Por ejemplo, no puedo decir que a un cajero automático ingresan 3.8 personas o que al supermercado en una hora ingresen 10,3 personas. No, es imposible eso, sino es de conteo nada más. O ingresan 10 o ingresan 11, pero ningún valor entre 10 y 11. Por eso es discreta, porque no asume valores decimales.
Mientras que en la exponencial, las variables, como así en la distribución normal, la variable es variable aleatoria continua. Bueno, vamos a pasar a la exponencial. Distribución exponencial, en este caso, x es una variable aleatoria continua, ¿sí? Entonces aquí me ha faltado escribir que esto es para variable aleatorias continuas. Ya no para variables aleatorias discretas, sino para variables aleatorias continuas, ¿sí? Aquí en este caso se habla de funciones de densidad, funciones de probabilidad, ¿sí? Una función matemática prácticamente, que en este caso la función es lambda a la x por e a la menos lambda x. Lambda por, bueno, aquí como que dije lambda a la x, no es lambda nada más por e a la menos lambda x. Y definida en el intervalo 0 a infinito, de 0 en adelante. Con lambda es un valor, una constante positiva, lo que dice nada más, ¿sí? Y si x toma valores negativos, lo que está diciendo aquí antes de 0, valores negativos, entonces la función vale 0. Es lo que dice 0 en otro caso. Entonces aquí en este caso me dice, analizar si esa f de x es una función de densidad o de probabilidad. ¿Y qué significa eso? Que f de x sea positivo para cualquier valor de x y que el área bajo la curva sea igual a 1. Eso es lo que me está diciendo, comprobar que sea función de densidad. Y si es función de densidad, calcular la media, la varianza y la desviación estándar. Entonces la media, en este caso, o el valor esperado, va a ser con integrales. El problema aquí es que debemos calcular esas áreas y esas medias ya con integrales, ya no con sumatorias como miramos en la exponencial, en la de Poisson, sino en la exponencial, como es de variable aleatoria continua, aquí se utiliza integrales, integral de x por f de x. Para la varianza, pues tendremos que calcular la integral de x a la 2 por f de x también, y la desviación estándar la escuadra de la varianza. Bueno, todo eso pues se lo vas a resolver acá, analizando en primer lugar su gráfica, ¿sí? La gráfica de lambda e a la menos lambda x. Esa es la función de probabilidad, función de densidad se llama, aquí en estas variables aleatorias continuas, función de densidad. Tabule ahora sí para un lambda constante, puede ser un 2, 3, lo que sea, 10, y x que tome valores de 0 en adelante. Entonces, para hacer eso, la gráfica va a quedar de este estilo, decreciente y decreciente. El máximo valor que toma esta función es cuando x igual a 0. Cuando x igual a 0, pues esto sería e a la 0 y daría lambda, el máximo valor. Y cuando x va aumentando, en valor positivo 1, 2, 3, la gráfica va a ir cayendo, así abruptamente va cayendo, ¿sí? Y por eso es que esta distribución se la utiliza para, para análisis de devalúo de un artículo, ¿sí? De un automóvil, por ejemplo. ¿Cómo se va devaluando el automóvil? Pues cuando está a 0 kilómetros, o sea, no sale del almacén, al mes 0, digamos, al día, o sea, al año 0, pues prácticamente su costo va a ser alto, ¿sí? Hablemos de meses, porque si estoy hablando de autos, pues salido del almacén ya como que vale la mitad prácticamente, ¿sí? Una semana de uso, el automóvil ya vale la mitad de lo que costó al inicio. Entonces, antes de salir del almacén, quiere decir que en 0, en el mes 0, pues su costo, hablemos de un auto de unos 70 millones, vale, pues eso, vale 70 millones. Pero ya lo usó un mes, ya va a ir por acá. Ese auto ya no vale los 70 millones. Le van a decir, bueno, le damos 40, ¿sí? 40 millones. 2 meses va cayendo, va cayendo. Si al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 10 años, prácticamente ese auto ya no vale nada. Y entonces mire cómo la curva se va. Curva de devalúo sería en este caso. Van bajando de esta manera. Y esa es la función
exponencial. Si esta es la función exponencial. Hay otra versión de ella, que es 1 sobre este valor, 1 sobre lambda por e a la menos x sobre lambda. Es exactamente la misma, ¿sí? Aquí en este caso la he tomado así, lambda por e a la menos lambda x. ¿Qué debe cumplir esta función para la primera condición, para que sea función de densidad? Que toda esta expresión siempre me dé valores positivos. Siempre me dé valores positivos. ¿Cuándo daría valores positivos? Negativos, pues cuando este lambda sea negativo, la única forma. Pero como hay una restricción aquí en la definición de que lambda debe ser positivo, incluso ni cero, mira, positivo, mayor que cero en este caso, entonces esta expresión, pues ya por definición, ya va a tomar siempre valores positivos, ¿sí? Y tener en cuenta de que x va a tomar valores de 0 en adelante, simplemente. Así tome valores, el valor que sea x, pues esta exponencial elevada a cualquier exponente siempre va a ser valores positivos. Y no hagan 2 a la menos 5, va a dar un valor positivo. 2 a la menos 3 va a dar un valor positivo. 2 a la 3, pues obviamente da valor positivo, ¿no? Pero 2 a la menos 3 daría un octavo, y es un valor positivo. Bueno, la exponencial, si la base es positiva, cualquier exponente que tome esa base, pues va a dar un valor siempre positivo. O sea que esa expresión va a dar siempre positivo. Ahora, lo que habría que analizar es que esta área de 0 a infinito, porque antes de 0 pues es una línea nada más, y esa área de esa línea pues será 0, lo que habría que comprobar es que la integral o el área de 0 hasta infinito, hasta más infinito, pues sea 1. O sea que esta área que está en azul sea 1. Esa es la otra parte que habría que demostrar. Es lo que dice aquí la primera parte. Pues como lambda es positivo, lambda, la e a la menos lambda siempre va a ser positivo, ¿sí? Porque esta exponencial, pues es siempre para cualquier valor de x va a dar positivo. Y la otra que hay que demostrar es que la integral de 0 a infinito, en general la definición es que la integral de menos infinito a más infinito de 1. Pero en este caso, pues el área de menos infinito a 0, pues es 0 porque es una línea, porque la definición es que si x toma valor negativo, entonces la f de x vale 0, dice la definición, 0 en otro caso, decía ya. Por lo tanto, pues solamente la área existirá de 0 a infinito, o sea, el área azul, lo que estoy diciendo aquí. Solamente basta con determinar que esa área azul valga 1. Y esto simplemente, pues, lo puedo hacer en forma directa, esa integral. Simplemente será sacar esta constante, me quedará la integral de e a la menos lambda x. Y esa e a la menos lambda x simplemente es e a la menos lambda x sobre menos lambda. ¿Sí? No sé si está Darío. A Darío le gusta hacer por sustitución. Puede ser por sustitución también esta expresión. Bueno, y en definitiva, lo que se va es este lambda se cancela con este lambda de acá, quedando este signo menos, entonces quedará menos e a la menos lambda x, evaluado de 0 a infinito. Entonces, cuando yo voy a evaluar un resultado de una integral, siempre empiezo por el valor más grande y le resto la evaluación en el valor más pequeño. Entonces aquí, una parte de cálculo, pues aquí simplemente lo que dice es que primero haga el límite cuando x tiende a infinito de e a la menos lambda x, menos esta expresión x evaluado en 0. Entonces x evaluado en 0, pues me da esta expresión. Menos e a la 0. Es lo que está aquí. Menos e a la 0 da 1, entonces quedaría menos 1. Esto va a dar 0, porque esta expresión, a medida que x va aumentando, ese valor se va haciendo 0, 0 cada vez más pequeño y más pequeño, o sea, se va a aproximar a 0, y entonces el límite va a ser 0. Y esa parte, pues menos por menos más. Por lo tanto, se ha comprobado que el área bajo esa curva, o sea, el área azul que está representando acá, el área bajo la curva, que es esta expresión, pues va a dar 1. O sea, que ha cumplido con las condiciones para que sea función de densidad. O sea, hemos resuelto la parte A. Y la parte B me dice, calcule
bueno, aquí quitémosle esta anotación. Esto no es que si sabe, esto es para cuando yo tengo que trabajar con los estudiantes de psicología, los estudiantes de geografía, los estudiantes de, bueno, de las carreras, ciencias naturales, ¿sí? Licenciatura en ciencias naturales. Y no saben cálculo diferencial integral, pero ustedes sí saben. Entonces, como ustedes saben cálculo integral, pues vamos a calcular con la media que es la integral de x por f de x. Como f de x vale lambda en el intervalo de 0 a infinito, que es la única que existe, esa gráfica, sería lambda por e a la menos lambda x. ¿Y cuánto da esa integral? Pues lo único que puedo hacer es sacar esta constante, que es lambda, valor constante positivo, sale de la integral, y la integral me quedará x por e a la menos lambda x. Que lo puedo hacer por partes. Sí, creo que por allá mencionábamos en algún lado. No, con ustedes no habíamos mencionado esa parte todavía, ¿no? Con los de estadística 1. No sé si Darío está ahí en clase, porque reportó no asistencia hoy. Me podía decir que este material ya lo revisamos por allá, ¿no? Como ligero, pero lo revisamos. Les había dicho esto de acá no le paren cuidado, no porque recordar cálculo en alguna otra materia. Bueno, pero ustedes pues sí que saben esas materias, ¿no? Porque son de administración, están en quinto semestre, es importante la matemática y la estadística también en su carrera, y por eso deben dominar pues esos términos, ¿sí? En este caso, aquí para hacer esta integral, una forma es hacerlo por el proceso de integración por partes. Y la fórmula de integración era separar un u y un b, donde en esta integral, pues separo algo que es u, una parte que es u y otra parte que es db. Y eso, pues después hago esas derivadas y esas integrales, y después compongo como u por b menos b por du en esa expresión. Entonces aquí lo que es u, lo que se ha hecho en esta integral es u se ha hecho igual a x, y db se ha hecho este otro término, ¿sí? Este término e a la menos lambda x por dx. Entonces aquí es donde está explicado esa parte, ¿sí? Aquí como que me falta donde x. Eso es db. En esa parte primera se deriva, la derivada de u será de u, la derivada de x será de x, entonces de u vale de x, y acá en esa parte se integra a este lado y a este lado. Entonces acá queda la integral de b, pues b, la integral de e a la menos lambda x de x, pues será e a la menos lambda sobre la derivada interna, que en este caso es menos lambda. Y listo, reemplazamos en la expresión, la fórmula. En esta fórmula estoy diciendo u por b menos b por du. Entonces aquí en esta integral reemplazamos, y aquí me quedaría lambda, que quedó ahí por fuera de juego, digamos, y dentro de esta corchete es lo que van a reemplazar la fórmula u por b. U, que es x, por b, por esta expresión, está aquí. Evaluada pues de 0 a infinito. Y la otra será integral de 0 a infinito de b por du. B, que es esta expresión, por du, que es de x. Entonces se compone otra integral, pero esta integral ya es sencilla calcularla. Y esta integral de acá, o sea, esta expresión de acá ya está sin integrales. Entonces aquí se evalúa, y al hacer la evaluación de todo ese término va a dar 0, y acá simplemente se calcula la integral. La integral de esa expresión sería, esta menos sale, este menos con este menos daría positivo, 1 sobre lambda quedaría acá afuera, pero la integral de e a la menos lambda nuevamente daría e a la menos lambda sobre menos lambda, y por eso es que queda aquí en general, ya simplificando y haciendo signos, quedaría e a la menos lambda x sobre lambda al cuadrado. Evaluado de 0 a infinito, se evalúa en 0, se evalúa en infinito, pues daría 0, y si se evalúa en 0, daría 1 sobre lambda al cuadrado. Negativo por este menos de aquí, y quedaría entonces menos por menos más 1 sobre lambda al cuadrado dentro de esta expresión. 1 sobre lambda al cuadrado, se cancela un lambda con un lambda de acá,
y en total quedaría que la media es 1 sobre lambda. Que la media, en este caso U, la media es 1 sobre lambda. 1 sobre lambda. Entonces, tener en cuenta esa expresión. Esto es importantísimo, ¿sí? Resumir esto. No necesariamente el cálculo, pero sí saber que la media en el modelo exponencial, en esa función que la definimos al inicio, pues es 1 sobre lambda. Tener en cuenta esa parte porque esa la vamos a seguir trabajando, ¿sí? Este término, esto, sí que se va a seguir trabajando pues en la teoría de colas. La media, nu, es igual a 1 sobre lambda. Bueno, aquí hay otra forma de hacer el mismo cálculo, pero es definiendo lo que se llama la función gamma. Entonces, de una vez les menciono esa partecita. La función gamma. La función gamma es esta. La definición de la función gamma es que si yo tengo una integral de 0 a infinito de u a la alfa menos 1 por e a la menos u de u, eso es simplemente gamma de alfa. Por eso se llama función gamma. ¿Sí? Gamma de alfa, dice aquí. O sea que toda esa expresión de aquí simplemente es gamma de alfa. Y cumple algunas condiciones. ¿Sí? Una propiedad que es gamma de alfa más 1 es alfa sobre gamma de alfa. Pero si es alfa, este valor de aquí es un valor entero, entonces simplemente gamma de n sería n menos 1 factorial. O sea que si yo tengo aquí gamma de 3, entonces tendré simplemente 3 menos 1 factorial. Sería como la respuesta directa. ¿Sí? O sea que yo tengo esta expresión así, de esta manera, y alfa es 3, entonces aquí tendría, si aquí tengo 3 menos 1, e a la menos u, esto será gamma de 3. Y eso simplemente será 3 menos 1 factorial, 2 factorial. 100 es entero, está diciendo aquí, ¿sí? Bueno, entonces, demostrar esa anterior fórmula con esta función gamma, pues es más sencillo. ¿Sí? Más sencillo, simplemente utilizo sustitución. Y en este caso, pues voy a reemplazar y voy a calcular e a la x, voy a volver a calcular e a la x con este proceso. Entonces aquí f de x se reemplaza por lambda por e a la menos lambda x, y ese valor lo toma de 0 a infinito, porque de menos infinito a 0 pues no hay área. Entonces este lambda sale, la constante sale de la integral, y quedará x por e a la menos lambda x. Este lo hicimos por partes en el anterior proceso, pero ahora lo voy a hacer por sustitución. Voy a hacer simplemente u es igual a lambda x, donde x es igual a u sobre lambda, despejando de aquí x. Y el de x que derivo aquí será du sobre lambda. Lambda es una constante, entonces simplemente será du sobre lambda. Y ya tengo pues para reemplazar en esta expresión. Voy a reemplazar estos componentes, llevar abajo, en esa expresión. En esta expresión de aquí voy a reemplazar x y lambda la x y de x. Entonces, mire, x es u sobre lambda. Es esta expresión. E a la menos u. ¿Por qué u? Porque lambda la x dijimos que era u. Y ahora sí de u, o sea, el de x, ¿cómo se reemplaza el de x? Pues con du sobre lambda. Aquí está reemplazado. Sustituimos todos esos valores. Y listo. De ahí para allá simplificamos. Aquí este lambda con este lambda se cancela y por eso va a salir 1 sobre lambda. En total va a ser, aquí lambda por lambda, va a ser lambda al cuadrado, y con un lambda de acá arriba se elimina 1 y entonces 1 sobre lambda quedaría en total con los lambda. U va a quedar aquí, pero u es lo mismo que u a la 2 menos 1 para llevarla a la forma de la gamma, porque ya era alfa menos 1, era aquí, entonces aquí simplemente quedaría u, sacando esos lambda, quedará u, pero u a la 1 pues será 2 a la 2 menos 1, y acá quedó e a la menos u de u. Entonces, esta expresión es la que es idéntica a la función gamma, ¿sí? Y en este caso será gamma de 2. Entonces, solamente le observo la forma, que es exactamente a la función gamma, y eso significa gamma de 2.
Entonces quedaría 1 sobre lambda, gamma de 2. Gamma de 2 será 2 menos 1 factorial. 2 menos 1 quedaría 1 factorial es 1 y simplemente será 1 sobre 1 sobre 1 sobre lambda. Entonces, digamos a la misma demostración en una forma al parecer un poco más correcta, pero con esta definición, que una expresión de esta manera, u a la alfa, u o x, lo que sea, a la alfa menos 1, e a la menos esa variable, en función de du, o derivada en función de u, pues es simplemente gamma de alfa. Y esa es la definición de la función gamma. Un poco más manejable, un poco más práctico de hacer los cálculos, pero que también toca tener cuidado. Bueno, para la varianza, simplemente falta calcular e de x a la 2. Y e de x a la 2 pues será la integral de 0 a infinito de x a la 2 por f de x. Y f de x es esta expresión, donde el lambda sale de la integral por ser constante. Quedaría de 0 a infinito de x a la 2 e a la menos lambda x. Y esto pues vamos a hacerlo por sustitución, la misma sustitución anterior. U igual a lambda a la x, x igual a u sobre lambda de x vale du sobre lambda. Reemplazamos en esta expresión, al reemplazar el x, en este caso el x es u sobre lambda al cuadrado, pues me queda esta expresión. Al reemplazar el lambda x por u, pues va a quedar e a la menos u. Y al reemplazar el de x, pues que vale de u sobre lambda, pues me queda esta expresión. Al hacer simplificaciones, observen que este lambda de aquí con este lambda de acá se eliminan. Y aquí me quedaría u al cuadrado sobre lambda al cuadrado, por eso es que sale 1 sobre lambda. O sea, que no me estorbe allá dentro de la integral, pues me queda 1 sobre lambda al cuadrado en este caso. U al cuadrado, que se obtiene de aquí, u al cuadrado, e a la menos u de u. ¿Y esto cómo lo puedo expresar? Pues el 2 lo puedo expresar como 3 menos 1, para que dé la forma de gamma. Entonces aquí simplemente hice esa pequeña transformación. 3 menos 1 e a la menos 1. Y esta es gamma de 3, prácticamente, gamma de 3. Y entonces 1 quedaría 1 sobre lambda al cuadrado gamma de 3. Y gamma de 3 será 3 menos 1 factorial. Y eso es 2. Y 2 sobre lambda al cuadrado sería la respuesta. Ahora sí. Esa se llama e de x a la 2. La varianza se la define así. A la x a la 2 menos e de x al cuadrado. Entonces, e de x a la 2 es esta expresión que tuvimos anteriormente. E de x dijimos que era 1 sobre lambda, y eso hay que elevarlo al cuadrado. Y en este caso me quedaría 2 sobre lambda al cuadrado menos 1 sobre lambda al cuadrado, pues quedaría en total 1 sobre lambda al cuadrado. Y a eso le saco raíz cuadrada, que raíz cuadrada de 1 es 1 y raíz cuadrada de lambda al cuadrado pues es lambda. Entonces la desviación estándar es esta expresión. O si quiero la varianza, pues la varianza es 1 sobre lambda al cuadrado. Y miren que la media me dio 1 sobre lambda, u me dio 1 sobre lambda, y la desviación estándar también me dio 1 sobre lambda en esta distribución exponencial. Bueno, y eso es lo que debemos tener en el resumen. Miren, que esta es la función exponencial, la definición formal, digamos, de ella. Su gráfica ya la miramos cuál era. La media es 1 sobre lambda. Y la desviación estándar, pues es también la misma. Y la varianza, pues será el cuadrado de ella, de esta desviación estándar. 1 sobre lambda al cuadrado. Eso es lo que habría que saber de la distribución exponencial. Y ahora sí, un ejemplo de aplicación. Me dicen, suponga que la duración de los instrumentos electrónicos D1 y D2, hay dos instrumentos electrónicos aquí, tienen distribuciones exponenciales así. Tienen distribuciones exponenciales así.
sea, el D1 se distribuye exponencial, dice, con lambda igual a 1 sobre 40. Y el D2 se distribuye exponencial con lambda 1 sobre 45. O sea que la duración de esos instrumentos, los de D1, tienen una fórmula que sería lambda por E a la menos lambda X. Y la otra también, lambda por E a la menos lambda X. Pero el lambda vale 1 sobre 40 aquí. Entonces sería, la función sería 1 sobre 40 E a la menos 1 sobre 40 X. Y la otra será 1 sobre 45 E a la menos 1 sobre 45 X. Esas serían las funciones, pues, para cada uno de las, para mirar la duración de esos instrumentos. Entonces aquí me dice, ¿cuál se debe preferir para usarlo durante un periodo de 45 horas? O sea que si yo voy a usarlo por un periodo de 45 horas, lo más aconsejable es que dure por lo menos 45 horas de ahí en adelante. Entonces la probabilidad de que X sea mayor aquí sería, ¿cuál es la probabilidad o el porcentaje o que duren en este caso más de, que X sea más de 45 horas? Porque si yo necesito que dure 45 horas, debe durar eso o más de eso. ¿Listo? Yo compro un bombillo y si ese bombillo pues me está garantizado de que dura 45 horas, pues debe durar por lo menos eso y más. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el ejercicio. Y es lo que estoy aclarando aquí. Bueno. Y en este caso, pues si voy a calcular probabilidades, probabilidad de que, o el área de que X sea mayor de 45, pues en este caso será calcular de 45 hacia, y que dure más, de 45. De 45 hasta un valor infinito, podríamos colocarle ahí, ¿sí? Y de esta distribución, 1 sobre, o sea, lambda por E a la menos lambda X aquí. Pero para D1, el lambda vale 1 sobre 40. Entonces, 1 sobre 40 E a la menos 1 sobre 40X. Que la puede hacer en la fórmula con integrales y le va a dar esta expresión, ¿sí? Pues hay software que hacen estas integrales y entonces uno puede escribir esta función 1 sobre 40 en la menos 1 sobre 40X o menos X sobre 40 exponencial de esa y te va a dar esta. ¿Sí? Vamos a mirar aquí un software que es el Derive o pueden bajar un software libre de internet, en este caso cualquier software sobre álgebra que haga integrales, en este caso el Derive, este es el Derive, es una versión vieja del Derive, pero hace integrales. Entonces yo aquí escribo la expresión, era 1 sobre 40 exponencial, XP significa exponencial, de menos 1 sobre 40, o menos X mejor de una vez, menos X, para no complicar ya más la expresión. Menos X sobre 40. Y ahí está diciendo menos 1 sobre 40X. Mire, ahí está. ¿Sí? 1 sobre 40 exponencial de menos X sobre 40. Que también lo pude haber escrito con E, ¿no? Con la letra E. Bueno, también lo pude haber escrito. Ahora sí necesito hacer integral de esta función de 45 hasta infinito y más allá. Entonces uno hace aquí integral de esa expresión que está marcada, definida, el límite superior, el límite inferior es 45 y el límite superior es infinito. Y en F significa infinito. Y que simplifique esa expresión. Y mira aquí, la expresa, la integral que debo calcular de 45 a infinito, de 1 sobre 40 exponencial de X sobre 40 y me dio E a la menos 9 octavos. Esa es la respuesta. E a la menos 9 octavos. Y hagan en calculadora cuánto da eso E a la menos 9 octavos. Chip E, por paréntesis, menos 9 sobre 8. ¿Cuánto le dio? Alguien que me dé esa expresión, por favor.
en calculadora. E a la menos 9 octavos. ¿Cuánto es el valor? 0,324652. 46, 52, 24, 67. Bueno, 467, correcto, ahí termina. Eso es, ¿sí? Acá también en el software también lo puede uno simplificar, dice aproximar, pongámosle 10 decimales, que me dé una aproximación y me dé el valor, mire, 0, 32, 46, 52, 47, 73. Entonces lo hizo automático, ya no tuve que ir a hacer integrales pues allá raras. Bueno, vamos nuevamente. Y obviamente pues es este valor, es 0, 32, 46. Y lo mismo podría ser ahora sí con si lambda es 1 sobre 45, ¿sí? Es en la reemplazo en la distribución exponencial, la área que voy a calcular es de 45 hacia arriba, por eso es de 45 hacia infinito, la integro y me va a dar este valor diagrama, ¿sí? 0,3678. Bueno, pero va a haber una forma más sencilla de esta distribución exponencial, que es simplemente utilizar el área hasta un valor fijo. Mire, el área hasta un valor de x fijo viene dada por esta expresión. O sea que me evita hacer integrales. Me evita hacer integrales. Simplemente se llama distribución acumulada, ¿sí? La distribución acumulada. ¿Cuál es el área o la probabilidad que hay de 0 a 3, de 0 a 10, de 0 a 15, de 0 a 45? Pero entonces está de un valor hacia atrás, ¿sí? O sea, de un valor x0 hacia atrás. Pero aquí la pregunta es, ahora sí, si yo quiero de un valor hacia adelante, pues simplemente hago el complemento. 1 menos probabilidad de que x sea menor que ese valor. Reemplazo y simplemente será esto. Reemplazar en e a la menos lambda x. Y la otra, para que me dé un valor acumulado, sería este valor. Entonces, estos dos valores serían uno para calcular el área antes de un valor de x y este sería el área para calcular o la probabilidad para calcularla después de un valor de x. En este caso, simplemente para los dos casos sería reemplazar en esta expresión y en el lambda para 1 sobre 40 y en esta misma expresión el lambda lo reemplazamos por menos 1 sobre 45 y daría más rápido el ejercicio. ¿Sí? Entonces, estas dos formulitas son las que me van a evitar hacer integrales, ¿sí? En esta expresión. Esto se obtuvo pues mediante una integración también, pero ya se concluye como formulita. Estas ténganlas en cuenta, por favor, ¿sí? Esto es para calcular el área de un valor en adelante y esta de acá es para calcular el área o probabilidad de un valor hacia cero, ¿sí? O sea, de ese valor, de cero hacia ese valor, mejor dicho, o del valor hacia atrás, ¿sí? Entonces, en este caso me dice que dure más de 45, entonces simplemente, como el lambda para este caso de los de 1 vale 1 sobre 40, reemplazamos este x por 45 y me va a dar este valor. Bueno, aquí no lo he hecho, pero hagámoslo, complementémoslo. Control C. Simplemente reemplazamos el x por 45. O sea, e a la menos 45 sobre 40 y me da este valor. Y mire que me evita ir al software a hacer cálculo, no hice ninguna operación, sino solamente reemplazar. Y acá, para el D2 que tiene como lambda menos 1 sobre 45, pues reemplazo también. Y hagan esos cálculos y verá que da la misma respuesta. Este ya es la simplificación de la distribución exponencial. Me evito hacer más cálculos. Simplemente esto da e a la menos 45 sobre 45, pero eso es 1, entonces sería e a la menos 1 debe darte esta expresión. Entonces, ¿cuál dice, ¿cuál de esos dos era más aconsejable? El aparato de 1 o el aparato de 2? Pues el que tenga mayor probabilidad, en este caso el de 2, sería el más aconsejable. ¿Sí? Bueno, aquí hay otro ejercicio que lo podrían ustedes realizar, ¿sí? Háganlo, por favor,
Lo podrían hacer mediante un software o el esta parte de aquí, esta formulita de aquí, y esta me evita hacer, me evita utilizar software para hacer integrales, simplemente hago es un reemplazo de lambda y del valor de x, ¿sí? Lambda y valor de x. A ver, este ejercicio, realícenlo por favor, y a ver cuánto da la respuesta de este ejercicio. Cambiémosle aquí valores. En la media pongámosle 18 años. ¿Y cuál es la probabilidad de que una persona a la que se le ha implantado este marcapaso se le deba reemplazar otro antes de los 25 años? Bueno, háganlo ahí pues para regalarles unas décimas allá que lo haga muy preciso el ejercicio. Entonces, son las 10:33, 10:40. Miramos a ver proceso y respuesta en primer lugar y después alguien proceso, pues para validar eso, cómo lo hicieron. Y cómo están tomando esta teoría. Me dice que se distribuye exponencial, dice. Distribuye exponencial. ¿Cuál sería el proceso y cómo lo resolvería? ¿Dónde? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Mónica, herida del problema? Envíame una foto, a ver dónde estás quedada. Al WhatsApp del grupo. Mónica, ¿está en clase? Sí, señor. ¿Cómo va? ¿Qué no entiendes o qué has planteado del problema? ¿Qué has captado del problema? A ver. ¿No?
Bueno, por lo menos tendrías que decir, que tiene distribución exponencial, o sea, que la forma de la función es lambda a la x, a la menos lambda x. ¿Qué más? A ver, alguien más que colabore ahí, a ver. ¿Qué información está dando el problema? O si alguien tiene la respuesta, ¿cuánto les dio? Pues a veces en palabras a veces es difícil expresarlo, pero si tiene la respuesta, pues yo digo, sí has hecho bien el procedimiento. ¿No, nadie? Caramba, sí. Bueno. Les voy a pedir espacio de estos minuticos que quedan, puesto que me toca hacer una diligencia, pero entonces este problema resuélvanlo. Y me acuerdan la siguiente semana, por favor, de revisarlo. ¿Listo? Realícenlo, simplemente aplicando estas dos últimas fórmulas o esta, dependiendo de las preguntas que se haga. Y listo, con eso ya se tiene la respuesta. No hay que hacer más. Y en resumen de esto, pues prácticamente es esta formulita la que vamos a utilizar para teoría de colas o esta formulita. ¿Sí? Entonces, resuélvalo y me dicen la respuesta para el próximo, ¿sí? Para la próxima semana. Recuérdenme que quedamos en pendiente de la solución de este punto. Que estén muy bien. Ahora les envío el material. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien a todos. Entonces, nos miraríamos ya la próxima semana, ¿no? Hasta luego a todos. No voy a hacer una diligencia que les digo, por eso les pido Luego, estos profe, gracias. espacios. Que estén muy bien. Gracias, Pido a hasta todos. luego. Chao a todos. Gracias, Que estén profe. bien. Adiós. Chao.